Imagínense un día de full calor. Nunca han tenido tanto calor en su vida. Van a la cocina a tomar agua, abren la llave y no sale nada. Lamentablemente, este es un escenario que, según los expertos del cambio climático, para el 2050 va a pasar en muchos lugares del mundo. Y sin irnos muy lejos en el tiempo, ya está pasando en lugares como México y Sudáfrica, por ejemplo. Lamentablemente, los seres humanos hemos venido usando los recursos naturales indiscriminadamente hasta llegar a lo que hoy llamamos la crisis climática. Estados Unidos es el país que más emisiones de CO2 produce per cápita. Y cuando algunos políticos decidieron pasar una ley verde o intentar pasar una ley verde que reduzca las emisiones y que combate el cambio climático, ¿saben qué dijo Trump? Esa ley es cosa de niños. Vaya y hable con los niños, que los adultos estamos para otras cosas. Pero ¿saben qué? Trump tiene toda la razón. Para el 2050, yo, por ejemplo, tendré 60 años. Los jóvenes de hoy, entre 40 y 45. Y Trump seguramente ya no estará ni siquiera cumpliendo años. Entonces, ¿por qué dejamos que Trump sea, no Trump, pero gente como Trump, sean las que están tomando las decisiones ahora por nuestras vidas futuras? ¿Por qué no están tomando esas decisiones los que van a vivir las consecuencias? Es decir, los niños, niñas y jóvenes. Pues bueno, existen varios argumentos en contra de la participación de niños y niñas. Yo les voy a contar sobre un estudio de David Driscoll y solamente les voy a contar 5 de los principales argumentos en contra de que los niños y niñas participen. En primer lugar, dicen, bueno, es que los jóvenes no tienen formación técnica, pero no todos los adultos que votan tienen formación técnica tampoco. En segundo lugar, dicen, bueno, es que los jóvenes no pueden prever las consecuencias. Pero los adultos tampoco pueden prever el futuro. Es más, por algunas decisiones del pasado es que hoy estamos viviendo este cambio climático y la crisis climática. Dicen además, bueno, es que los niños deberían disfrutar de su infancia, no hay que ponerles preocupaciones encima. Pero lamentablemente muchos de los niños ya viven en situaciones de vulnerabilidad y es por eso que necesitamos darles una voz y hacerles parte íntegra de la sociedad. Dicen además los adultos, bueno, es que yo una vez fui joven, yo sé lo que quieren los niños. Pero el cambio es constante. Lo que los adultos quieren y lo que los niños quieren es diferente, aun cuando ellos eran niños. Y además lo que los niños saben hoy es muy diferente a lo que conocen los adultos. Supongo que a muchos de ustedes les pasa que están en la sala, tranquilos, felices de la vida, y oyen el temido llamado del papá o de la mamá. Mijito, ven a ayudarme un rato, no sé qué hacer con la compu, ayúdame en el Facebook. Y a pesar de que les explicamos 10, 20 veces la tecnología y después de horas interminables de explicación, saben que mañana les preguntan de nuevo cómo hacer eso. Y bueno, mi argumento favorito en contra de la participación de niños y niñas es que ellos cometen errores. Pero yo no conozco lamentablemente a ningún adulto que no cometa errores. Hoy les quiero hablar del porqué de las decisiones de niños y niñas, por qué son importantes, pero no solo porque son importantes, sino porque van a construir un mundo mejor. En 2019, UNICEF invitó a cientos de niños y niñas de todo el mundo y les preguntó qué harían si es que fueran alcaldes de su ciudad. Pues las respuestas principalmente fueron que invertirían en 4 cosas. Primero, en combatir el cambio climático. Segundo, en educación. Tercero, en más lugares de juego. Y cuarto, en mejorar las finanzas de sus padres. Ahora vamos uno por uno. Bueno, combatir el cambio climático. ¿Por qué es importante? Sí, es verdad, el cambio climático no es tu culpa, pero eso no quiere decir que no puedas hacer nada para mejorar las cosas. Pongamos un ejemplo, Greta Thunberg. Ella empezó los viernes por el futuro. Ellos faltan a la escuela, miles de niños y niñas alrededor del mundo faltan a la escuela para exigir a los gobiernos que tomen medidas para frenar el cambio y para que haya futuro. Y sin irnos muy lejos, les quiero dar el ejemplo de Nina Walinga. Ella es defensora guardiana de la selva amazónica del Ecuador. Ha recibido varios premios internacionales por ser portavoz internacional del ecofeminismo y además ha defendido a la Amazonía ecuatoriana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Greta Thunberg tiene 15 años. Nina tiene 27, pero viene defendiendo a la selva desde los 7 años. El segundo punto de inversión que más importante les parece a los niños es la educación. Es simple.
Los niños piden más lápices y menos armas. Es fácil darse cuenta cómo ellos en muchas razones o en muchas situaciones son más humanos que los adultos. En tercer lugar, más lugares de acceso al juego. Yo trabajo en planificación urbana. Me especializo en hacer ciudades amigables para los niños y niñas. Cuando voy donde un alcalde a un municipio y le digo, vamos a diseñar ciudades con niños de 4 o 5 años, el alcalde me queda viendo y se espera un parque de caramelo y ríos de plastilina. Pero la verdad es que los niños tienen ojo para muchísimo más que eso. Pero eso sí, hay algo que exigen casi siempre, y son lugares para jugar. Y aunque parezca la idea más obvia, aquí les voy a contar algunos datos de por qué el juego es súper importante. Científicos de todo el mundo han encontrado que el juego ayuda al desarrollo físico y cognitivo. Además, el cerebro proporcionalmente crece más si es que jugamos. Y los niños que juegan en las casas mejoran 33% sus notas en el colegio. Los niños que aprenden a través del juego es muy fácil darse cuenta que mejoran sus capacidades de lectura, matemática y además su interacción social. Sin embargo, a nivel global, imagínense que 1 de cada 5 niños dice que está muy ocupado para jugar. Y al no les gustaría jugar más. Pero no solo eso, sino que uno de los datos más impactantes es que el juego está directamente relacionado también con el bienestar de los padres. Por ejemplo, hay un estudio en Jamaica entre familias en donde se incrementaron las actividades de juego en ciertas familias entre padres y niños y en otras familias simplemente se dejó el mismo nivel de juego que había antes. Resulta que aquellas familias en donde los niveles de juego se incrementaron, también lo hicieron los sueldos. Los padres empezaron a ganar el 25% más en sus trabajos que en las familias donde no se jugaba. A nivel mundial, los niños, casi el 86% de los niños, niñas y jóvenes, dicen que quisieran pasar más tiempo con sus padres. Todos estos números y datos solo nos demuestran que los niños y niñas tienen razón en lo que piden y en lo que exigen. Pero ¿por qué hablamos de niños alcaldes y no hablamos de niños presidentes? ¿Y por qué hablamos de las ciudades? Bueno, para el 2050 se estima que el 70% de los niños van a vivir en ciudades y no en áreas rurales. Si no hay espacio para el juego, si es que el cambio climático es inminente, si la educación no es de calidad, ¿qué tipo de espacios nos estamos diseñando como seres humanos? Pónganse a pensar en tiempos de prepandemia. ¿Cómo iban ustedes al colegio? ¿Cuántos iban en carro? ¿Cuántos pueden caminar o ir en bici al colegio? ¿Cuántos de sus colegios en realidad están al lado de avenidas y de calles súper grandes? En la mayoría de casos es así. Hemos diseñado ciudades que dan espacio a los carros y no a los niños o a la gente. Sus papás, además, cuando van del trabajo a la casa, generalmente se quedan varados en el tráfico. Y esa media hora, esa hora que pierden en el tráfico, es esa media hora que los niños anhelan jugar. Si vos como niño no tienes un parque cerca de tu casa, y si es que no puedes caminar o ir en bici a este parque, y dependes del tiempo de tus papás para que te lleven, y si tu papá pierde todo ese tiempo en el tráfico, el problema es claro, las ciudades están mal diseñadas. Cuando se pregunta a estos diseñadores de ciudad, ¿cuánto de la planificación urbana se hace pensando en los niños? Pues lamentablemente en los municipios menos del 2% de las decisiones se toman por los niños y niñas. A pesar de que muchos empleados municipales son padres, lamentablemente también están pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Tirana, por ejemplo, es la capital de Albania. En tan solo 4 años ha sido reconocida como una de las mejores ciudades para niños y niñas. Pasó de tener 0 parques a tener 56 parques del día de hoy. ¿Cómo? Pues resulta que el alcalde pensaba que no habían niños en su ciudad, porque no les veía en ningún lado. Cuando se lanza de alcalde se da cuenta que 1/3 de la población de Tirana eran niños y niñas. Y entonces decide que el 1/3 del presupuesto también debe ir a espacios para niños y niñas, porque mucho tiempo se había negado. Ahora pensemos en Cuenca. El 30% de la población son niños y niñas.
el presupuesto municipal anual son 240 millones de dólares. Entonces, ¿se imaginan si los niños, niñas y jóvenes podrían decidir sobre los 79 millones de dólares que les corresponden? ¿Y se imaginan en qué invertirían? Pues sí, seguramente en cambio climático, en combatir el cambio climático, en educación, en juego y en el bienestar para sus padres. Y aunque me encantaría, seguramente no tendríamos 79 millones de dólares en parques de caramelo. Pero hoy, lamentablemente, tenemos solo a los adultos tomando las decisiones por parte de los niños y niñas. Muchas veces no los escuchan y estos 4 puntos que serían parte de su inversión son cosas que no se están tomando en cuenta y que nos están dejando sin futuro. Por eso la próxima vez que te digan que tus decisiones son cosas de niño o niña, más bien siéntete orgulloso, toma acción y haz los cambios que quieres ver hoy. Porque si es que esperamos a que los jóvenes sean el futuro, quizás ya no haya futuro. Gracias.